Tengan un excelente día, estudiantes del octavo grado. Vamos a ver una lección más de la unidad número 6, la 1.3, que se llama bisectriz de un triángulo isósceles. El problema inicial nos dice, demuestra que un triángulo isósceles ABCD, la bisectriz del ángulo correspondido entre dos lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Así es que vamos a trabajar con un triángulo isósceles. Recuerda las características de este triángulo, tiene dos lados iguales y que también a los lados iguales le corresponden ángulos iguales. Y nos piden demostrar que la bisectriz es igual a la mediatriz. Así que vamos a recordar que es bisectriz y mediatriz. La bisectriz de un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales y termina en el correspondiente lado opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trazo la bisectriz del ángulo A, me lo va a dividir en dos partes iguales y va a llegar ese segmento de recta desde A hasta el lado BC. También vamos a trabajar con la mediatriz. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento y que lo divide a la mitad. Esto quiere decir que si yo voy a trabajar con la mediatriz de los lados de cualquier triángulo, me lo va a estar dividiendo en dos partes iguales a ese lado. Pero la otra característica es que tiene que ser perpendicular. Eso quiere decir que debe de tener los ángulos de 90 grados. Debe formar un ángulo de 90 grados para poder ser la mediatriz. Así es que vamos a darle solución. Tenemos el triángulo isósceles acá. Vamos a construir nosotros la bisectriz. Si te recuerdas, la bisectriz en un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de sus ángulos en dos partes iguales. Vamos a trabajar nosotros con la bisectriz del ángulo A. Vamos a dividir ese ángulo A en dos partes iguales y esa recta llega desde A hasta el lado opuesto, que es BC, y vamos a asignarle D ahí a ese punto. Si te das cuenta, ya formamos dos triángulos ahí. Debemos de demostrar que la bisectriz es igual a la mediatriz. Pero, ¿cómo podemos demostrar eso? Para poder demostrar eso, debemos de llegar a la conclusión de que el lado BD que se nos ha formado con esa bisectriz es igual al lado DC, porque así vamos a asegurar de que está en medio de ese lado. Cuando decimos que es la mitad BD, es la mitad de BC. Además, debemos de decir que esos ángulos que se nos forman ahí, el ángulo BDA es igual al ángulo ADC porque tienen que medir 90 grados. Si miden 90 grados, entonces eso nos asegura que ya es la mediatriz, que esa bisectriz también es la mediatriz. Así es que vamos a iniciar. Debemos de demostrar que esos ángulos miden 90 grados. Ahora, si vemos esa figura nosotros, en el triángulo que se nos formó ABD, es congruente al triángulo ACD. ¿Por qué decimos que es congruente? Porque si te das cuenta, el lado AB es igual al lado AC. El lado AD lo comparten. Tenemos dos lados iguales. Además, el ángulo que se nos ha formado ahí son iguales porque es la mitad del ángulo A. O sea que esos dos ángulos son iguales. Y por el criterio lado, ángulo, lado, y porque AD es igual a AC y AD es compartido, nosotros podemos decir que esos dos triángulos son congruentes. Además, tenemos que el ángulo BAD
y el ángulo CAD son iguales por hipótesis, porque ya nosotros por la construcción que hicimos ahí decimos que miden la mitad, que los dos son iguales. Así es que, sabiendo de que esos dos triángulos son congruentes, podemos decir entonces que el lado BD es igual al lado CD. Ya hemos demostrado una parte. Hemos dicho entonces que esa recta está dividiendo ABC en dos partes iguales. Y eso es por la congruencia de los triángulos. Además, el ángulo ADB es igual al ángulo ADC. ¿Por qué podemos asegurar? Por lo mismo, por la congruencia de triángulos. Quiere decir que esos ángulos que tenemos ahí marcados con celeste son iguales. Pero si tú observas en este momento, como esos dos ángulos están formando un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados, tenemos que la suma de esos dos ángulos van a ser 180 grados. Además, podemos decir que uno es el suplemento del otro. Ellos son suplementarios. Tenemos dos características ahí, que esos ángulos son iguales y que esos ángulos miden 180 grados. Y si son iguales, quiere decir que el doble de uno de ellos va a ser igual a 180 grados. Ahora lo que tenemos que hacer es, ese 2 va a pasar a dividir y decimos que 180 entre 2 es igual a 90. Y como los dos ángulos son iguales, los dos miden 90. Entonces quiere decir que esa bisectriz está formando un ángulo de 90 en el lado BC. Y ya podemos decir que también es la mediatriz. Por lo tanto, AD es la mediatriz de BC. Y se ha demostrado lo que nos estaban solicitando, que la bisectriz es igual a la mediatriz. Y esta es una característica particular de los triángulos isósceles. Recuerda que es específicamente para triángulos isósceles y la mediatriz que se forma en este caso es igual a la bisectriz. En conclusión, en un triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados iguales, acuérdate que tiene que ser entre los dos lados iguales de longitud del triángulo, es mediatriz del lado opuesto. Observa que por este resultado se puede concluir que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos de igual longitud también es la altura y mediana del triángulo isósceles. A ti se te presenta un ejercicio para que lo puedas trabajar. Espero puedas realizar esa demostración. Pasa un excelente día.